Todos los problemas de la humanidad son lingüísticos. Parte 1. ¿Qué y quién es el Rey del universo? La definición del Creador es que Él es todo. Todo lo que existe. Todo lo que puede existir. Incluso todo lo que no puede existir, ya sea por su imposibilidad física o lógica. Y más, pues es infinito. Al ser infinito, se encuentra más allá de su propia creación física, pero al ser todo, se encuentra en cada punto de ella. Todas las culturas han alcanzado un nivel de entendimiento acerca de esto. Algunos creen que las leyes físicas son lo más elevado, otros, como los hindú, llegaron a la concepción de la nada que es todo al mismo tiempo, llamándola para Brahman, algo relacionado con el mismo Abraham, ver Génesis 25, 6, pero ninguna cultura verdaderamente alcanzó a entender la realidad última, Adonai es uno y su nombre es uno. Él es el único y su soberanía es la única que rige cada movimiento en el universo. Dicen que ni siquiera la hoja de un árbol se mueve sin su voluntad sagrada, pues ciertamente, cada movimiento de cada partícula en su creación ha sido calculado previamente por su infinita inteligencia, acorde a su infinita sabiduría. Algunos, como René Descartes, llegaron a meditar en la posibilidad nefasta, también tratada por los llamados gnósticos, de que el creador de este universo fuese realmente malvado, Hasbe Salom. Esa posibilidad es nula. Veamos por qué, debido a que el infinito no tenía, en primer lugar, ninguna necesidad, es decir, no tenía ninguna carencia, y, sin embargo, paradójicamente, esa era su carencia, pues le faltaba experimentar lo que significa eso, para que, ahora sí, se completará su plenitud infinita. Para poder hacer eso, tuvo que contraer su infinitud en un punto. Este proceso se llama Tzitsum. Solamente así, ocultando su presencia, es que pudo crear un supuesto vacío, aunque cuánticamente sabemos que el vacío está lleno de posibilidades fluctuando entre la existencia y la no existencia. Y en ese vacío aparente, es donde pudo crear un universo que pudiera recibir su infinitud. Recordemos esto, para crear algo que pudiera realmente recibir del infinito, tenía que crear la ilusión de que ese algo se encontraba separado de alguna supuesta forma del todo. Entonces, para que ese algo pudiera existir supuestamente separado, el infinito tuvo que ocultarse, de tal manera que así se forma la ilusión mental, que llamamos libre albedrío. El libre albedrío nos permite creer que no existe una unidad absoluta que controla todo. Entonces, durante miles de millones de años dicho universo yació en una danza llena de armónicas explosiones estelares, como si el artista divino mezclara los colores en su paleta antes de dar sus pinceladas. Y fue cuando creó el sistema solar, de forma matemáticamente perfecta, y en él dispuso al planeta Tierra, con parámetros completamente precisos, a una distancia milimétricamente exacta del Sol y de su misterioso único satélite natural, la Luna. Además, protegida por varios cinturones de asteroides, y por un planeta gigante llamado Júpiter, que actúa como un escudo que absorbe la mayor parte de asteroides interestelares. Si eso no es suficientemente magnífico, en el centro de la Tierra existe un núcleo con los suficientes metales como para crear un escudo electromagnético en torno a la misma, que desvía los rayos ultravioleta del Sol. No bastando con eso, el artista llenó su creación de pistas matemáticas para que sus criaturas pudieran conocerlo y, de esa manera, completar el ciclo. Pero, volviendo a la cuestión, el infinito creó todo perfecto, pues no puede equivocarse, y nada de lo que hizo puede llamarse malo, pues todo sigue su plan perfectísimo, de crear un universo que reciba su infinitud. Pero veamos qué significa algo malo. En hebreo se dice Rasha a alguien malo, y Rasha es el acrónimo de Ratzon Selatzmi, que significa el deseo de recibir para uno mismo o más literalmente de hacer su propia voluntad, es decir, todo lo que es puramente egoísta. Por otra parte, al dador infinito, le corresponde la bondad infinita. Y, por lo tanto, el Creador no solamente es bueno, sino que es el bien mismo. Y entonces, a quien es todo y controla todo, le llamamos el Rey del universo, y debido a su absoluta pureza, pues se encuentra infinitamente más allá de toda existencia, le llamamos el Santo bendito sea, en remembranza a su constante creación. Parte 2. ¿Qué es la Toure? La Toure es un código encriptado por el Rey del universo, el Santo bendito sea. Imaginemos un código, por ejemplo, de uso militar. Entonces cada palabra es una clave,
Por ejemplo, la palabra Charlie puede referirse a la unidad de coordinación y la palabra tango puede referirse a un combate. Entonces, una persona civil, completamente ajena a dicho código, puede escuchar una conversación militar en la radio y no saber absolutamente de qué están hablando. Esa persona civil se parece a todos aquellos que han intentado interpretar la Toure por sus propios esfuerzos, algunos de manera histórica, otros con filología, con mitología comparada, etc. Pero su error más devastador es que todos ellos interpretan la Toure de manera literal. La Toure es perfectísima, pues cada palabra tiene una congruencia con todas las otras palabras de la misma, en vínculos matemáticos hermosos y que trascienden el lenguaje simple. Esto es gracias a que cada letra hebrea es, realmente, también un número. Entonces cuando abres un rollo de Toure no solamente estás viendo letras, sino números. Como si vieras el código fuente de la Matrix, así se despliegan las letras de la Santísima Toure Santísima. Pongamos otro ejemplo para entender esto. Imaginemos que tenemos que recordar una serie de números muy grande, tal vez un código de seguridad. Entonces, para recordarlo utilizamos un código mnemotécnico. Por ejemplo, si nuestro código a recordar fuera 1, 6, 1, 8, 0, 3, entonces podríamos crear una historia, como esta. Uno se encontraba en la nada, y por eso creó 6 direcciones, arriba, abajo, derecha, izquierda, adelante y atrás. Uno se encontraba ahora en un espacio, y entonces se le presentaron 8 caminos para seguir, pero al final de todos ellos se encontraba un resultante igual a 0. Entonces entendió, finalmente, que había un 3, una trinidad que emanó de él, pues entre el 1 y el espacio, se había formado un mundo, al que llamaron el tercero. Entonces memorizando dicha historia podrías reconstruir el código original. Así como una medicina necesita un vehículo para llegar al estómago y no quedarse en el esófago, así, los códigos de la Toure necesitaron de las historias para llegar a la conciencia y no quedarse en el camino. La ventaja de las historias es que las personas no necesitan entenderlas para continuar transmitiéndolas de generación en generación, pero ciertamente, si las personas se identifican con las historias que están contando, entonces se garantiza que continuarán esa cadena de transmisión de manera mucho más efectiva. Parte 3. El sionismo y otros problemas. Ya vimos que las personas que intentaron interpretar la Toure con su propio entendimiento erraron en varios puntos, dando lugar a sectas y religiones, que es posible que tengan varios puntos correctos, pero que perdieron el mensaje original. Pero asimismo esto pasó con el pueblo de Israel, el principal vehículo utilizado por el Santo bendito sea para preservar su mensaje. El pueblo de Israel fue como una memoria USB que guardó y preservó no solamente el código cifrado, sino también la clave para descifrarlo. Sin embargo, una gran parte de los hebreos perdieron la clave y entonces comenzaron a interpretar literalmente la Toure, creyendo, por ejemplo, que Israel era un pedazo de tierra. Israel se puede leer como Yazarel, que significa recto o directo al Creador. Es decir, todo ser humano que se dirija directa y únicamente al Santo bendito sea, se llama parte de Israel. Otro ejemplo es Jerusalem, que viene de Jerusalén o Jerusalom, que significa la ciudad perfecta o la ciudad de la paz. Salem y Salom son la misma palabra, y por eso entendemos que la paz es la perfección y viceversa, aunque no de una manera estática, pues realmente Salem es una perfección que deviene de la llamada completitud, es decir, un estado mental de sentir que no te hace falta nada, lo que nos remonta al infinito. Entonces, Jerusalén no es una ciudad física literalmente, sino un estado mental de paz y completitud que se alcanza al aceptar la soberanía del Rey del Universo sobre todas las cosas. Pensemos ahora en la razón por la cual el Santo bendito sea escogió esta historia para transmitir su mensaje. El Santo bendito sea quería que la humanidad entera, sus criaturas, encontraran la paz y la completitud, viviendo de forma armónica en el mundo que él sustenta a cada instante. Esta es la tierra prometida, el jardín del Edén. Pero para llegar a ese estado mental, una persona tiene que dejar su estado mental natural. El estado mental natural surge de la ignorancia y de los instintos de supervivencia más primitivos, y es una especie de estrechez mental. En hebreo estrechez se dice misra, y esta raíz lingüística se reflejó en el nombre de Mitzrayim, que usualmente se traduce como Egipto. Entonces éramos esclavos en Mitzrayim, en Egipto, en la estrechez.
Faraón viene de la palabra paro, que está constituida por dos raíces, P y Ra, que significan boca y mala, respectivamente, refiriéndose a la forma de hablar egoísta, que se queja, que maldice, etc. Entonces éramos esclavos en Mitzrayim, es decir, Egipto, del faraón, es decir, de la boca mala. Entonces nos liberó Mosé, llamado Moisés en español. En la Toure, Mosé siempre es nombrado como el varón humilde o como el más humilde en toda la tierra, Números 12:3. Entonces, éramos esclavos en Mitzrayim, es decir, Egipto, del faraón, es decir, de la boca mala, y nos liberó Mosé, la humildad. ¿En qué consiste la humildad? En reconocer que todo proviene del Creador infinito y que hasta la hoja más pequeña se mueve únicamente gracias a su infinita voluntad de bondad. Entonces, como vemos, conociendo las claves de la Toure, su mensaje es 100% espiritual. Parte 4. Paz en todo su mundo. Si utilizamos la clave de la Toure, podemos descifrar perfectamente los evangelios del cristianismo y el Corán, o, de hecho, cualquier libro religioso. Pues podremos alcanzar la médula de todas las historias religiosas o mitológicas, pues nuestro Padre Celestial quiere una sola cosa, que vivamos en paz, en plenitud y en alegría. Aunque de todas las historias religiosas, la Toure es la más pura y la más perfecta, pues así lo dispuso el Santo bendito sea, para que, al final de los tiempos, toda la humanidad pudiera contemplar dicha obra divina y, maravillándose ante su belleza, doblar la rodilla ante el Rey del universo, ahora sí, con plena conciencia. Y Adonai será rey sobre toda la tierra. En aquel día Adonai será uno, y su nombre uno a Zacarías 14:9. Baruch Hashem. Aleluya. Amén de amén.